¿Alguna vez has pensado en cómo alguien podría ser rechazado antes de siquiera nacer? La historia de Esaú en la Biblia plantea una pregunta poderosa que nos invita a reflexionar. Esaú fue el hermano mayor de dos gemelos, nacido con fuerza y promesa, pero su futuro estuvo marcado por un giro inusual y doloroso. Antes de que él hiciera algo, un mensaje divino predijo que algún día serviría a su hermano menor, Jacob. Pero, ¿qué llevó a Esaú a convertirse en la persona de la que leemos? Hoy exploraremos de cerca los eventos clave que influyeron en su camino e intentaremos entender por qué Dios eligió un camino tan único para él. Desde decisiones cuestionables hasta el emotivo reencuentro con su hermano, la vida de Esaú nos enseña más que solo una historia familiar. Nos recuerda que las personas pueden cambiar, crecer y encontrar una nueva dirección. Entonces, ¿cómo ves la elección de Esaú de intercambiar su primogenitura por un simple plato de comida? ¿Fue un error imprudente o simplemente fue parte de un plan que ya estaba en marcha? Si disfrutas de estas historias bíblicas profundas y poderosas, asegúrate de darle me gusta al video y suscribirte para que no te pierdas lo que viene a continuación. Nuestro próximo episodio te dejará asombrado. En la antigua Canaán vivía una pareja cuyos nombres serían recordados para siempre: Isaac, hijo del gran patriarca Abraham, y su esposa Rebeca, quienes deseaban con todo su corazón tener un hijo. El tiempo pasó, y su esperanza de tener un hijo parecía desvanecerse. Sin embargo, no se rindieron. Isaac oró con todas sus fuerzas, pidiéndole a Dios que los bendijera con un hijo. Y entonces ocurrió el milagro. Rebeca finalmente quedó embarazada. Pero lo que comenzó como un momento de alegría, pronto se convirtió en preocupación. Dentro de ella sentía una lucha intensa, como si algo estuviera saliendo mal. En busca de respuestas, Rebeca acudió a Dios para pedir ayuda. Dios respondió con un mensaje sorprendente. Lo que Él le dijo daría forma a la historia de su familia y al curso de la historia para las generaciones futuras. Cuando llegó el momento de dar a luz, todos a su alrededor esperaban con emoción. Entonces ocurrió algo inesperado. No nació un bebé, sino gemelos. El primero tenía un tono de piel rojizo y era muy velludo. Lo llamaron Esaú, que significa velludo. Inmediatamente después vino su hermano, agarrando con fuerza el talón de Esaú. Lo llamaron Jacob, que significa el que toma el talón o el que reemplaza. Desde el principio la diferencia entre los dos era evidente. Esaú, el primogénito, creció convirtiéndose en un hombre rudo, un cazador habilidoso que amaba la vida al aire libre. Era audaz, fuerte y actuaba por instinto, pasando sus días explorando la naturaleza. Su apariencia coincidía con su carácter, áspero e indómito. Jacob era lo opuesto. Prefería quedarse cerca de casa, viviendo una vida tranquila entre las tiendas. Era reflexivo, astuto y tenía un talento natural para planificar y negociar. Mientras Esaú perseguía animales, Jacob aprendía las costumbres de su pueblo y dominaba el arte del comercio. El contraste entre Esaú y Jacob no solo se reflejaba en su carácter o estilo de vida, también se veía en la manera en que sus padres los amaban. Isaac parecía atraído por la valentía y la fuerza física de Esaú, lo que probablemente lo llevó a favorecer a su hijo mayor. Admiraba el aroma del campo que Esaú traía después de sus cacerías y disfrutaba especialmente de la carne que él cocinaba. Mientras tanto, Rebeca sentía un vínculo más cercano con Jacob. Apreciaba su naturaleza tranquila y gentil y el hecho de que se quedara cerca del hogar. Mucho después, el profeta Malaquías pronunciaría palabras poderosas sobre estos dos hermanos. En Malaquías 1:2-3, NBI, dice: «Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes preguntan, ¿de qué manera nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob?», declara el Señor.
Sin embargo, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Convertí sus montañas en desierto y entregué su tierra a los chacales del desierto. A primera vista, estas palabras parecen duras, pero no se trata de emociones personales. En cambio, revelan el propósito más amplio de Dios y sus elecciones para el futuro. Esto no se trataba de que Esaú fuera una mala persona, sino de los diferentes roles que estaban destinados a desempeñar en la historia de su pueblo. En aquella época, ser el primogénito era un privilegio importante. El hijo mayor heredaba la mayor parte de la riqueza del padre y, lo más importante, recibía la bendición espiritual de la familia. Esa bendición transmitía las promesas hechas a Abraham, que a través de sus descendientes todas las naciones serían bendecidas. Pero las cosas no salieron como se esperaba. La profecía dada a Rebeca antes de que los gemelos nacieran, que el mayor serviría al menor, comenzó a cumplirse poco a poco. Aunque Esaú fue el primero en nacer, el curso de su vida comenzó a alejarse de lo que la tradición habría predicho. Al igual que en nuestras propias vidas, a veces las cosas cambian de maneras que nadie anticipa. En esos momentos de incertidumbre, espero que tu corazón permanezca firme, que tus pensamientos sean claros y que tus días estén llenos de paz. Que las bendiciones te rodeen y que la luz de Dios te muestre el camino a seguir. Si estas palabras te hablan al corazón, no olvides dar like y suscribirte para más oraciones edificantes e historias bíblicas significativas. Aunque sus padres nunca expresaron abiertamente sus preferencias, ambos hermanos sentían la diferencia. Esaú, seguro de su primogenitura y del afecto de su padre, vivía sin pensar mucho en el futuro ni en el peso de sus decisiones. Jacob, en cambio, siempre fue consciente de que era el segundo, y eso alimentaba un deseo silencioso y persistente de superar su posición. El sol ardía en lo alto, calentando la tierra y haciendo que el aire temblara como un espejismo. Era un lugar duro y árido, pero en esa tierra seca, algo importante estaba a punto de suceder. Lo que comenzó como un día normal pronto se convertiría en un punto de inflexión, uno que moldearía el futuro de dos naciones por venir. Al amanecer, Esaú ya había salido, arco en mano y un carcaj colgado al hombro. Se adentró en el desierto, decidido a cazar algún animal salvaje, pero a medida que el día avanzaba y el sol ardía desde lo alto, la caza se volvió cada vez más difícil. Los animales parecían haber desaparecido, probablemente refugiándose en cuevas frescas o bajo profundas sombras, lejos de su alcance. En casa, Jacob continuaba con sus tareas habituales. De vez en cuando, sus ojos se dirigían a la distancia, observando el horizonte, sintiendo que algo inusual estaba a punto de suceder. Finalmente, cuando el sol dorado comenzaba a descender en el oeste, una figura solitaria apareció a lo lejos. Era Esaú. Agotado, sin nada en las manos y apenas capaz de mantenerse en pie, se arrastraba hacia su hogar. El orgulloso cazador no se parecía en nada a sí mismo. Su fuerza había desaparecido, reemplazada por el cansancio y el hambre. El olor de algo cocinándose flotaba en el aire y golpeó a Esaú como una ola. Instintivamente se volvió hacia él. Sus ojos se fijaron en la olla que burbujeaba sobre el fuego, el guiso de lentejas de Jacob. «Hermano», dijo con voz ronca, apenas un susurro, «por favor, dame un poco de ese guiso rojo. Estoy muriendo de hambre». Jacob lo miró, pero al principio no dijo nada. Observó a su hermano de cerca, reconociendo la desesperación en sus ojos. Solo el sonido del guiso hirviendo y la respiración pesada de Esaú llenaban el espacio. Entonces Jacob respondió con calma, con palabras que tenían peso. «Claro, pero primero véndeme tu primogenitura». La petición quedó suspendida en el aire, casi demasiado audaz para creerla. La primogenitura no se trataba solo de riqueza.
Significaba liderazgo familiar, autoridad espiritual y la promesa que Dios había hecho a su abuelo Abraham. Una promesa destinada a transmitirse de generación en generación. Pero Esaú, demasiado débil para pensar con claridad, no se detuvo a considerar lo que estaba en juego. Soltó de inmediato: «Me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirve la primogenitura si no sobrevivo?». Viendo su oportunidad, Jacob insistió. «Júramelo ahora», dijo. En un momento de debilidad, Esaú dio su palabra. Y así, con unas pocas palabras imprudentes, se realizó el intercambio. Una herencia invaluable fue cambiada por un simple plato de comida. Jacob le entregó pan y el guiso. Esaú comió y bebió hasta saciarse, calmando su hambre y su sed. Pero lo que entregó en ese momento nunca podría ser recuperado. Los derechos del primogénito se habían ido, intercambiados por un plato de lentejas. Después de terminar su comida y sentir que el hambre se desvanecía, Esaú se levantó y se fue, aparentemente inconsciente de la gravedad de lo que acababa de suceder. Ese breve momento entre hermanos, hablado casualmente cerca de sus tiendas, dejaría una marca duradera, influyendo en generaciones futuras. El comportamiento de Esaú reveló mucho sobre quién era. Vivía en el presente, actuando por impulso y emoción. En ese momento de debilidad, impulsado por el hambre y el cansancio, no comprendió el verdadero significado e importancia de su primogenitura. Al renunciar tan fácilmente a su primogenitura, Esaú mostró una falta de previsión y poco respeto por las tradiciones espirituales de su familia. Jacob, en cambio, era astuto y estratégico. Sabía perfectamente cuán valiosa era esa primogenitura y no dudó en aprovechar la desesperación de su hermano. Aunque su acción fue éticamente cuestionable, Jacob demostró una profunda comprensión de los asuntos espirituales y una firme determinación de asegurar el futuro que creía que le correspondía. En los días que siguieron, una tensión silenciosa se instaló en el hogar. Esaú, ya recuperado y de vuelta a su rutina, parecía haber olvidado por completo el intercambio. Continuaba su vida como cazador, como si nada hubiera cambiado. Mientras tanto, Jacob guardó silencio sobre lo sucedido. No se jactó ni hizo exigencias. En su lugar, mantuvo su reclamo en secreto, esperando el momento adecuado para asumir el papel que ahora consideraba suyo. Sin embargo, la noticia del acuerdo no permaneció oculta. Rebeca pronto se enteró, tal vez al escuchar una conversación, y probablemente sintió algo de alivio o incluso aprobación. Siempre había creído que Jacob era la mejor opción para continuar el legado de la familia. Isaac, el padre, permaneció en la ignorancia. Su vista debilitada le dificultaba notar el sutil cambio entre sus hijos o detectar cualquier alteración en su relación. Este momento de la historia nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores. ¿Qué es lo que más nos importa? ¿Qué tan rápido cambiamos algo significativo, ya sea espiritual, emocional o material, por algo que solo ofrece satisfacción momentánea? La historia de Esaú y Jacob nos desafía a mirar nuestras decisiones y reflexionar sobre lo que realmente perdura. También nos recuerda que incluso las decisiones más pequeñas pueden tener eco mucho más allá del momento. La elección impulsiva de Esaú no solo afectó su vida, cambió el futuro de sus descendientes. A menudo no comprendemos la importancia de nuestras decisiones hasta mucho después, cuando comienzan a revelarse las consecuencias. El intercambio de la primogenitura también plantea preguntas sobre el destino y el libre albedrío. ¿Fue simplemente el cumplimiento de la profecía de que el mayor serviría al menor? ¿O fueron estos eventos moldeados por las acciones y decisiones de cada hermano? Con el paso del tiempo, los resultados del acuerdo se hicieron más visibles. Jacob,
ahora el heredero legítimo a sus propios ojos, se volvió más seguro. Comenzó a asumir más responsabilidades en el hogar, preparándose gradualmente para convertirse en el líder que creía estar destinado a ser. Esaú continuó su vida como si nada hubiera pasado. No parecía lamentar el intercambio que había hecho ni reflexionar mucho al respecto. Pero incluso si parecía tranquilo, algo había cambiado. La tensión silenciosa que siempre había existido entre los dos hermanos comenzaba a crecer, y solo era cuestión de tiempo antes de que esa tensión estallara, llevando a consecuencias que nunca habrían imaginado. Este momento en su historia nos recuerda que cada elección que hacemos importa, incluso las que parecen pequeñas o insignificantes en ese momento. Una sola decisión puede cambiar el rumbo de nuestro futuro. Por eso debemos buscar la sabiduría de Dios en todas las cosas. Él lo sabe todo, es el Creador todopoderoso, y su conocimiento está más allá de nuestra comprensión. Usemos la sabiduría que Él nos ha dado. Si crees que Dios está guiando tus pasos, escribe Amén en los comentarios para mostrar tu confianza y compartir tu fe con otros. La historia de Esaú y Jacob, especialmente la parte donde se intercambia la primogenitura, sigue provocando reflexión y debate hasta el día de hoy. No es solo una historia antigua, habla a todas las generaciones sobre las dinámicas familiares, el peso de nuestras elecciones y cómo el destino y el libre albedrío pueden entrelazarse de maneras inesperadas. Aquella tarde, cuando el sol se escondía detrás de las tiendas de Isaac, nadie comprendía plenamente el efecto dominó de lo que había sucedido. Lo que comenzó como una simple comida sentó las bases para eventos futuros que darían forma no solo a vidas, sino a naciones enteras. El viaje de estos dos hermanos estaba lejos de terminar. Lo que les esperaba sería aún más poderoso y transformador. Pasaron muchos años después de aquel momento crucial en el que Esaú renunció a su primogenitura por un plato de guiso. En la superficie, la vida en el hogar de Isaac parecía seguir igual. Pero debajo de todo, el destino avanzaba lentamente hacia el siguiente punto de inflexión en la historia de esta familia. Isaac había envejecido. Su vista se había debilitado con el tiempo y ya no podía ver con claridad. Sintiendo su vejez y la proximidad de la muerte, Isaac sabía que era momento de transmitir la bendición, una tradición sagrada con profundo significado espiritual y cultural. Una tarde tranquila, Isaac llamó a Esaú, su hijo mayor y el que más favorecía. Aunque su voz se había debilitado con la edad, aún mantenía la dignidad de un padre y líder. «Hijo mío», dijo, «ahora soy un hombre viejo y no sé cuánto tiempo más viviré. Toma tu equipo de caza, tu arco y tus flechas, y ve al campo. Caza un animal para mí, prepáralo como a mí me gusta y tráemelo. Después de que coma, te bendeciré antes de partir». Esaú, ansioso por cumplir el deseo de su padre, no perdió tiempo. Rápidamente tomó sus armas y se marchó. El sonido de sus pasos se desvaneció en la distancia, justo cuando alguien más apareció a la luz. Era Rebeca. Había estado cerca y escuchó toda la conversación. Su corazón latía con fuerza. Sabía que este momento era crucial y que debía actuar rápidamente. Jacob se quedó inmóvil, abrumado por el peso de lo que acababa de hacer. La culpa de haber engañado a su padre lo aplastaba, pero el plan había funcionado. La bendición destinada a Esaú ahora era suya. Mientras se alejaba silenciosamente de la tienda de Isaac, Esaú regresó del campo, orgulloso de su exitosa caza y ansioso por recibir lo que creía que le correspondía. Preparó la comida con esmero y se la llevó a su padre. «Padre, soy yo», llamó Esaú al entrar en la tienda. «Por favor, siéntate y come lo que te he traído para que puedas bendecirme». Isaac, alarmado de repente, preguntó: «¿Quién eres?».
«Soy Esaú, tu primogénito», respondió con confianza. Un escalofrío recorrió a Isaac. Su cuerpo tembló incontrolablemente al comprender la verdad. Había sido engañado. «Entonces, ¿quién fue?», preguntó. «El que me trajo casa antes. Ya la comí y le di la bendición, y esa bendición permanecerá». Al escuchar esas palabras, Esaú se desplomó en angustia. Gritó: «Bendíceme a mí también, padre, por favor». Su voz se quebró por el dolor y la incredulidad. Pero Isaac, ahora lleno de tristeza, respondió: «Tu hermano vino y me engañó, se ha llevado tu bendición». El dolor de Esaú se transformó en furia. «No es de extrañar que se llame Jacob», exclamó. «Me ha engañado 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora ha robado mi bendición». Desesperado volvió a su padre. «¿No te queda ninguna bendición para mí? ¿Nada en absoluto?». Isaac le dio una respuesta que debió sentirse como una puñalada en el corazón. «Lo he hecho, Señor, sobre ti. Le he dado a todos tus hermanos como sus siervos. Le he proporcionado grano y vino. ¿Qué más puedo darte, hijo mío?». Aún así, Esaú no se rindió. Con la voz llena de emoción suplicó nuevamente: «Por favor, padre, bendíceme a mí también». Y lloró amargamente. Conmovido por el dolor de su hijo, Isaac finalmente le dio una bendición, pero fue una que resultó difícil de escuchar. «Vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío del cielo. Sobrevivirás con la espada y servirás a tu hermano. Pero un día, cuando te canses, romperás su yugo de tu cuello». Las palabras de Isaac resonaron en el silencio, trazando el destino de ambos hijos y de los pueblos que vendrían de ellos. Jacob había logrado asegurar la bendición, pero a un alto costo. El corazón de Esaú ardía de odio. «Mi padre morirá pronto», pensó, «y entonces mataré a Jacob». Cuando Rebeca se enteró del plan de Esaú, actuó rápidamente. Llamó a Jacob y le instó a marcharse de inmediato. «Ve a casa de mi hermano Labán, en Harán», le dijo. «Quédate allí un tiempo, hasta que tu hermano se calme». Y así, Jacob se fue. Se alejó de su familia, de su hogar y de la tormenta que había ayudado a crear. Llevaba consigo la bendición, pero las consecuencias de sus acciones lo seguirían. Por delante lo esperaban tierras lejanas, pruebas inesperadas y el viaje de su vida, un viaje que desafiaría tanto su fuerza como su alma. Aun con el paso del tiempo, Esaú continuaba cargando el peso de la amargura y la ira no resuelta. Estaba decidido a recuperar lo que creía que le habían quitado injustamente. Lo que comenzó como una pequeña división entre 2 hermanos se había convertido en una separación profunda y dolorosa. Su historia nos obliga a reflexionar. ¿Con qué frecuencia dejamos que nuestros deseos inmediatos nublen nuestro juicio? ¿Cuánto estamos dispuestos a comprometer solo para alcanzar nuestras metas? Los caminos de Esaú y Jacob, que una vez estuvieron estrechamente entrelazados, ahora se habían separado por completo. Mientras Jacob viajaba a tierras lejanas, Esaú permanecía en Canaán, y su vida comenzaba a tomar giros que no solo moldearían su propio futuro, sino también el de una nación. Esaú, el hombre rudo al aire libre y cazador experto, ahora se encontraba en un punto de inflexión. La pérdida de la bendición de su padre y la ruptura en su relación con Jacob dejaron un vacío que intentaría llenar de diferentes maneras a lo largo de los años. A la edad de 40 años, una etapa significativa en su cultura, Esaú tomó una decisión que hirió profundamente a sus padres, Isaac y Rebeca. Se casó con 2 mujeres de los hititas, Judith, hija de Beeri, y Basemat, hija de Elón. Esta decisión trajo gran tristeza a su familia. Los hititas seguían costumbres y creencias muy diferentes a las transmitidas por Abraham. En Génesis 26:35, la Biblia simplemente dice que estas esposas fueron una fuente de amargura para Isaac y Rebeca.
Detrás de este breve versículo se esconde un profundo dolor. El matrimonio de su hijo no solo iba en contra de sus deseos, sino que parecía alejarse de la promesa sagrada dada a Abraham, debilitando la línea espiritual elegida por Dios. Solo podemos imaginar la tensión que llenaba el hogar de Isaac. Rebeca, quien siempre creyó que Jacob era el indicado para continuar el legado familiar, probablemente vio la elección de Esaú como una prueba más de esa creencia. Isaac, por su parte, debió sentirse desgarrado. Su amor por Esaú permanecía, pero las decisiones de su hijo se oponían a todo lo que él valoraba. La presencia de las esposas de Esaú trajo nuevas tradiciones y creencias desconocidas al entorno familiar. La tienda que una vez se centró en la fe de Abraham y su devoción a Dios, ahora se encontraba desafiada por prácticas extranjeras. Este conflicto cultural y espiritual seguramente causó fricción e incomodidad en la familia. Esaú, ya sea por ignorancia o por rebeldía intencionada, parecía ajeno al dolor que causaban sus decisiones. Tal vez, en su tristeza y enojo por haber perdido la bendición de su padre, eligió deliberadamente un camino diferente, uno que rompía con las raíces de su familia. Cualesquiera que fueran sus razones, esas elecciones moldearon no solo su propio destino, sino también el legado de aquellos que vendrían después de él. Pasaron los años, la vida continuó. Esaú comenzó a construir su propio hogar, separado de sus padres. Se mantuvo como un hombre respetado en la comunidad, conocido por sus habilidades como cazador y su independencia. El fuerte y salvaje hijo de Isaac había encontrado su lugar en el mundo, pero lejos del que sus padres alguna vez imaginaron para él. Los hijos de Esaú nacieron y crecieron, aprendiendo tanto las tradiciones de su padre como las costumbres de su madre hitita. Pero entonces, un día, llegó una noticia que reavivaría viejas emociones. Jacob, después de muchos años en el exilio, estaba regresando a Canaán. Y no venía solo. Jacob traía consigo a sus esposas, hijos y una gran riqueza. Para Esaú, escuchar esto debió reabrir heridas que nunca habían sanado por completo. Su hermano, el que lo había engañado y le había quitado tanto la primogenitura como la bendición, ahora regresaba, no con vergüenza, sino con triunfo. En respuesta, Esaú tomó otra decisión clave respecto al matrimonio. Consciente de que sus esposas hititas siempre habían disgustado a sus padres, decidió casarse de nuevo, pero esta vez con una intención diferente. Se acercó a Ismael, el medio hermano de su padre, y tomó a Mahalat como su esposa. Ella era hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Esta elección no fue un accidente. Al casarse dentro de la familia extendida de Abraham, Esaú parecía estar tratando de reconectarse con sus raíces, buscando un vínculo con la herencia de la que se había alejado. Era como si, en silencio, afirmara lo que está escrito en Gálatas 3:29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. El tercer matrimonio de Esaú reflejaba una parte profunda de sí mismo, un anhelo de ser aceptado, de formar parte del legado al que una vez estuvo destinado. Aunque sus elecciones anteriores lo habían alejado del camino espiritual de su familia, este matrimonio parecía un intento de reparar lo que se había roto, de restaurar alguna conexión con las promesas de Dios. Pero el tiempo ya había puesto las cosas en marcha. Las decisiones de Esaú, junto con la bendición que Jacob había tomado, ya habían trazado un camino diferente para él y sus descendientes. Eventualmente, Esaú y su creciente familia se mudaron de Canaán hacia el sureste, estableciéndose en una región montañosa. Esta mudanza no fue solo física, sino que simbolizaba su separación de la línea escogida. Esaú
Ya no formaba parte de la tierra prometida a los herederos de Abraham. En su lugar, comenzó a construir una nación propia. En el sureste, Esaú prosperó. Sus descendientes se multiplicaron y se volvieron fuertes e influyentes. Con el tiempo, se les conoció como el pueblo de Edom. En Génesis 36, la Biblia registra su genealogía, nombrando a los muchos jefes y gobernantes que surgieron de la línea de Esaú. La tierra de Edom se convirtió en el hogar de su gente, una nación próspera que jugaría un papel significativo en la historia más amplia de Israel. La vida de Esaú, nacido como el primer hijo de Isaac y Rebeca, estuvo llena de privilegios y dolor. Poseía la primogenitura, una de las posiciones más importantes que un hombre podía tener en la antigüedad. Pero en un momento de hambre, impulsado por sus deseos inmediatos, intercambió ese gran privilegio por un plato de guiso. Esa decisión impulsiva reveló mucho sobre su naturaleza. Alguien que cedía al presente sin pensar en el futuro. Fue una elección que remodeló su destino y el de sus descendientes. Más tarde, cuando llegó el momento de que Isaac bendijera a su primogénito, Jacob se disfrazó y recibió la bendición en su lugar. Cuando Esaú descubrió la traición, quedó destrozado. Su desconsuelo se convirtió en furia y juró venganza, creando una brecha entre los dos hermanos que tardaría años en sanar. Esaú eventualmente tomó la decisión de dejar atrás a su familia y establecerse en la tierra de Seir. Allí fundó su propio reino, Edom. Aunque nunca recibió la bendición oficial de su padre, Esaú no permitió que eso lo derrotara. Construyó una nación poderosa, con raíces firmes y un futuro prometedor. Sin embargo, la relación entre Edom e Israel, las dos naciones que surgieron de Esaú y Jacob, permaneció tensa. La amargura y la rivalidad que una vez separaron a los dos hermanos continuaron viviendo en sus descendientes. Su historia estuvo llena de conflictos, pero también de momentos de paz inestable. La tensión entre los dos hermanos se reflejó en la fricción continua entre sus naciones. Incluso sin la bendición patriarcal, Esaú demostró que el futuro de una persona no está definido por lo que pierde, sino por lo que construye. Su historia muestra cómo la determinación y la resiliencia aún pueden conducir al crecimiento y la influencia. Aunque Esaú y Jacob finalmente hicieron las paces, nunca volvieron a vivir juntos. Su separación física reflejó los caminos distintos que ellos y sus descendientes seguirían. Su historia es un poderoso recordatorio de cómo las decisiones que tomamos, especialmente en la familia, pueden dejar marcas duraderas, no solo en nuestras vidas, sino en las generaciones que vendrán. El viaje de Esaú nos enseña que la decepción no tiene que ser el final. Incluso cuando la vida toma un giro inesperado, aún podemos crear significado, construir algo duradero y dejar un poderoso legado. La nación de Edom prosperó durante siglos. Rica en recursos naturales y ubicada en rutas comerciales clave, se volvió fuerte e influyente. Pero a pesar de su prosperidad, la relación de Edom con Israel siguió siendo problemática. Hubo períodos en los que Israel gobernó sobre Edom, cumpliendo en parte las palabras anteriores de Isaac de que Esaú serviría a su hermano. Pero Edom también se rebeló, eventualmente logrando su independencia y luchando por mantenerse libre. Uno de los aspectos más intrigantes del legado de Esaú es cómo es recordado en las tradiciones religiosas. Jacob es celebrado como el padre de las 12 tribus de Israel, mientras que Esaú suele ser visto como aquel que renunció a su primogenitura. Pero si miramos más de cerca, la historia de Esaú es mucho más matizada.
Sí, fue impulsivo y a veces descuidado, pero también fue capaz de sentir emociones profundas, de perdonar e incluso de mostrar nobleza. Su acto de reconciliación con Jacob, acogiéndolo con los brazos abiertos en lugar de buscar venganza, habla mucho sobre su carácter. El legado de Esaú nos invita a reflexionar sobre algunas de las preguntas más importantes de la vida. ¿Cuánto valoramos nuestra herencia, tanto física como espiritual? ¿Cómo enfrentamos las heridas familiares? ¿Podemos encontrar sanación incluso después de la traición? ¿Y cómo nuestras decisiones se propagan hacia el futuro? Su historia nos recuerda que la historia a menudo resalta al vencedor, pero el otro lado, el menos contado, puede tener lecciones igualmente importantes. En Esaú encontramos una figura compleja, un hombre moldeado por sus defectos, pero también por su fortaleza, perdón y resiliencia. Aunque la Biblia centra la mayor parte de su atención en los descendientes de Jacob, también reconoce la fuerza y la prosperidad de Edom. Esto nos muestra que el viaje de Esaú, aunque diferente, fue igualmente significativo. Su vida nos recuerda que una persona no se define por una sola decisión o momento, sino por la historia completa de sus acciones, su crecimiento y sus relaciones. Uno de los momentos más poderosos en la historia de Esaú es su reconciliación con Jacob. Muestra que incluso las heridas familiares más profundas pueden sanar con el tiempo, la humildad y el perdón. El camino de Esaú sigue hablándonos hoy, alentando la reflexión sobre cómo nuestras decisiones y relaciones dan forma al legado que dejamos atrás. Su vida es una historia rica en emociones, marcada por decisiones difíciles y consecuencias duraderas. Desde nacer como el primer hijo, hasta intercambiar su primogenitura, experimentar la traición y finalmente perdonar a su hermano, el camino de Esaú nos enseña lecciones que van mucho más allá de la historia antigua. No es solo la historia de dos hermanos, es un recordatorio del poder del perdón, de la importancia de pensar bien nuestras decisiones y de cómo incluso las elecciones dolorosas pueden conducir al crecimiento y la comprensión. Pero aquí está la pregunta: ¿comprendemos realmente el impacto de nuestras decisiones? Existen momentos en la vida que, una vez pasados, no se pueden deshacer, como la primogenitura de Esaú. Tómate un momento para reflexionar, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has enfrentado una decisión que cambió tu vida? ¿Cómo dio forma a tu camino? Si esta historia te tocó, dale like y suscríbete a nuestro canal. Así no te perderás más historias inspiradoras de la Biblia como esta. Gracias por estar con nosotros hoy. Esperamos seguir compartiendo más historias poderosas contigo en nuestros próximos videos.